Domingo 15 del tiempo ordinario. Los invito para que veamos y escuchemos este Evangelio de Lucas 10, del 25 al 37. En esto se levantó un doctor de la ley y dijo para tentarle: «Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?». Él contestó: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Este le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Y le dijo: «Has respondido bien, haz eso y vivirás». Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús entonces, tomando la palabra, dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que después de despojarle y cubrirle de heridas, se marcharon, dejándolo apenas con vida». Bajaba por aquel camino un sacerdote que, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó hasta él y al verle se llenó de compasión. Se acercó, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, lo condujo al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, tomando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta». «¿Quién de los 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones?». Él le contestó: «El que tuvo misericordia de él». Y Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». Palabra del Señor, de la voz de Dios en tu vida. Muy estimados hermanos y amigos, los saluda con mucho cariño su amigo el Padre Pedro. En este Evangelio de Lucas 10, 25 al 37, se nos presenta esta pregunta que le hace el maestro de la ley a Jesús sobre el primer mandamiento, el número 1. Él desde luego que lo sabía, pero aquí lo más interesante es el avance que le da Jesús al resolver la segunda pregunta sobre ¿quién es mi prójimo? Pues sí, la pregunta es ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya en este momento se está exaltando algo muy grande. Primero, que así como amamos a Dios, así como debemos de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, a ese mismo nivel tenemos que amar al prójimo y a nosotros mismos. Ahí está la clave, lo central de nuestra vida de fe. Es decir, el legista hace esa pregunta para decir ¿qué debo hacer para conseguir esa vida eterna? La vida eterna no solamente refiriéndose a la otra vida, al cielo, a la gloria, sino desde este mundo ya tener sentido en la vida. ¿Qué debo hacer para saber vivir? Para vivir plenamente como ser humano. Por eso es clave la siguiente pregunta: ¿y quién es mi prójimo? No debemos entender mi prójimo es el que está más próximo, mi familia, alguien muy cercano, el otro. No solamente eso. Lo responde Jesús de una manera maravillosa por medio de esta comparación o parábola. Había un hombre que bajaba a Jericó y entonces en el camino unos bandidos lo asaltan, lo golpean, lo dejaron casi muerto. Y sucede que por ahí mismo pasan 3 personajes: un sacerdote, un levita y un samaritano.
Los dos primeros pasan de largo. Sus razones tenían para no detenerse. Seguramente tenían miedo, a lo mejor regresaban los bandidos y también a ellos los golpeaban. También la impureza para el levita, que no podían tocar a alguien, sobre todo si ya estaba muerto. En fin, tenían sus razones ellos. Pero el samaritano, aquel hombre que para los judíos era un simple pagano, incluso despreciado, ese sí tuvo compasión. Se bajó de su caballo, en el animal donde iba, lo abraza, le unge sus heridas, le pone aceite y vino, lo echa sobre su cabalgadura y lo lleva a curar. Lo deja allí donde le llaman un mesón, un lugar donde pudieran atenderlo. Le paga de su dinero 2 denarios para que lo atiendan. Y aún dice, y si falta algo más, me dices para pagártelo a mi regreso. Entonces, ante eso, Jesús le pregunta ahora, ¿y cuál de los 3 tuvo compasión? ¿Cuál de los 3 se comportó como prójimo? El legista pues luego dice, pues el que tuvo compasión, o sea, el samaritano. No se atrevió a decir el samaritano, solamente el que tuvo compasión. Como ya lo decía yo, desde luego despreciaban a los samaritanos, pues ese más despreciado y que no era del pueblo de Dios, demostró ser más prójimo que los otros 2, que el sacerdote y que el levita. Entonces aquí viene lo más fuerte de Jesús. Así le responde, anda tú y haz lo mismo. Esto nos indica que no basta con saber la palabra de Dios, no basta con saber las leyes, sino vivirlas. Aquí el ejemplo es claro. Es decir, no me preguntes quién es mi prójimo, sino pregúntate si tú eres prójimo para los demás, si eres próximo, cercano, o eres una persona que se compadece, que se preocupa de los demás, que ama a los demás. En nuestro mundo de hoy, tan egoísta, tan lleno de tanta maldad, de violencia y de tantas cosas, resulta ya muy difícil tener compasión. Existen muchos fraudes, existen muchas tranzas, existe mucha injusticia, donde las personas pierden todo sentido de respeto y de amor por los demás, que les da lo mismo cobrar de más, abusar de los demás, y lo ven como algo normal, que no nos compadecemos a veces del enfermo, del que sufre. Estamos en un mundo tan egoísta donde solo pensamos en nosotros y no en los demás. Más aún a veces ni en nosotros mismos pensamos, porque es muy cierto que el que no se ama a sí mismo ni siquiera puede amar a los demás. Nuestro mundo está carente de valores y de amor. Por eso hoy queda muy bien este evangelio que nos presenta este mensaje. Necesitamos ser prójimos para los demás. Necesitamos no preguntarnos si tenemos amigos, sino si somos amigos para los demás, si nos comportamos como verdaderos amigos. No busquemos recibir lo que no damos. Lo que sembramos, cosecharemos. Sembremos amor para cosechar amor. Les deseo a todos un feliz domingo familiar. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.